Ok, muy buenas noches. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, les damos la más cordial bienvenida al webinar comercial del día de hoy, con el tema Ciberseguridad en Minería 4.0, gestión de vulnerabilidad y riesgo, derivados de la convergencia IT-OT, a cargo de la empresa Extracom, teniendo como invitados en esta oportunidad a los especialistas Walter Pinto de Souza, CEO Extracom Technologies, Hugo Domínguez, Head of Infrastructure and CyberSec, OT para Extracom Technologies, Gunther Ott, Business Development Manager, Operational Technologies Fortinet, José Alegría, Clarotide, Cyber Expert for Industrial Application. Bienvenidos y adelante, por favor. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Walter Souza, soy CEO de Extracom Technology. Extracom Tech, como hablamos, es una compañía que pertenece al grupo Extracom. Nosotros somos enfocados en minería, el mundo de la minería, muy enfocados en todo lo que es Operation Technology y la convergencia con el mundo de IT. De verdad quería solamente agradecer la participación de todos que están y compartir que cybersecurity hoy por hoy ya no es más solamente un tema de tecnología, es un tema ya de continuidad operativa, es un tema per se del negocio. Justamente hoy por la mañana arrancamos con el planeamiento estratégico de la compañía y hemos discutido muchísimo este punto. Además, post pandemia, la relevancia de todo lo que es cybersecurity quedó mucho más fuerte y obviamente como cada vez más las operaciones mineras son operaciones digitalizadas, son operaciones autónomas, la importancia y el impacto de una vulnerabilidad en temas de seguridad son impactos que generan algo muy importante, muy relevante para el negocio. Entonces, un placer estar con Hugo, con Gunther y con José Alegría en el evento de hoy para compartir soluciones, para compartir retos y cómo podemos apoyar la industria en los temas de cybersecurity, tanto en operación como en la convergencia con IT. Una vez más, muchas gracias por tu participación a las 7 de la noche acá de Perú. Entonces, ojalá sea un evento que aporte valor para todos ustedes. Buenas noches. Bien. Continuando con la presentación, mi nombre es Hugo Domínguez, yo estoy a cargo de la unidad de negocios de ciberseguridad, networking e infraestructura en Extracom Technology, como bien decía Walter Pinto. Y un poco lo que vamos a conversar hoy es la convergencia IT-OT, que es todo un reto para la industria. Yo hace 25 años me dedico a la tecnología y créanme que he visto varios saltos evolutivos en la tecnología, pero pocos tan radicales como la adopción de la industria 4.0, tan desafiantes. Comenzando con esto, es muy importante entender que en las redes OT modernas no existen los sistemas aislados, ¿ok? Normalmente suele suceder que uno tiene la percepción de que está protegido y aislado, pero no es más que eso, es un sesgo de la realidad en la cual muy frecuentemente caemos en mayor o menor medida. Entonces hay que tomar las prevenciones del caso hoy por hoy. ¿Qué es la convergencia OT-IT? Tenemos en una línea de tiempo que hubo tres tecnologías básicamente, que son los tres pilares fundamentales, como seguridad, infraestructura, TI y el mundo OT, que han nacido y han evolucionado en paralelo, prácticamente sin puntos de contacto con sus realidades, sus naturalezas, sus fortalezas y sus debilidades. Las realidades del negocio y la evolución tecnológica ha hecho que conforme el tiempo progresara, se fueran acercando cada vez más, se fueran agregando cada vez más siglas, más tecnologías y nuevos desafíos, a lo cual nos lleva
al día de hoy a lo que nosotros llamamos el CyberSOC de próxima generación, que está compuesto por lo mejor del mundo IT y lo mejor del mundo OT. ¿Por qué está separado? Porque cada uno de esos entornos, al haber nacido diferente, tiene enfoques diferentes y amerita y requiere, de hecho, el uso de herramientas y enfoques completamente independientes. Esto dio lugar a lo que le llaman Extended IoT, que son los sistemas ciberfísicos, que es el nuevo acrónimo que han acuñado ahora, en el cual hace que toda esta convergencia genere un desafío al momento de poder establecer algún tipo de frontera para poder hacer el control o hacer la toma de información de visibilidad en un único lugar de absolutamente toda la infraestructura. Todos tenemos dentro de nuestras redes múltiples tecnologías que han crecido con el tiempo y no se ha tenido la posibilidad de haberlas diseñado, de haberlas diseñado como una unidad. Eso significa que hoy estamos lidiando con problemas de arquitectura de base. Algunos de los principios de seguridad tienen principios y consecuencias totalmente diferentes. En el mundo empresarial se busca proteger información y en el mundo OT la capacidad de la instalación de seguir operando. ¿Okay? Las consecuencias que podemos tener en los desvíos de esos propósitos del lado empresarial tiene que ver con robo de información, violación de privacidad, suplantaciones de identidad y demás, que es lo que más estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, pero del lado OT la cosa es completamente diferente. En entornos industriales hay hasta riesgos para la vida humana. Entonces ahí es donde empezamos a establecer un límite entre ambos mundos, bien definido. Para tener una idea mucho más gráfica de lo que estábamos conversando recién, podemos decir que lo que dentro del mundo IT es crítico, en el mundo OT es muy poco importante. Donde en un lugar se prima la confidencialidad, del otro lado es muy poco valorado y se busca mucho más la disponibilidad. Todos sabemos que, precisamente como comentaba Walter, hoy tuvimos una conversación bien interesante con algunos clientes y proveedores, ¿no?, al respecto, y comentábamos que cómo establecer métricas para poder poner en perspectiva la realidad de la ciberseguridad y los riesgos asociados, cómo poder mesurarlos. Y la realidad hace que nadie quiera, por cuestiones reputacionales o cualquiera sea el motivo de fondo, para no entrar en detalles, no publican los incidentes de ciberseguridad que se tienen en el mundo industrial. Entonces, es muy difícil obtener métricas. Esta información, que es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de la ONU, nos muestra muy claramente en algunos países donde algunas compañías tienen operación, cómo el pilar más afectado es el de disponibilidad en el mundo industrial, cosa que dentro de la minería es absolutamente inaceptable. Y si ustedes ven en los valores cuantitativos en cuanto a paradas o pérdidas de operación, estamos hablando de muchísimo dinero, que es el que cuesta poder retomar ese ritmo operacional. ¿Contra qué nos enfrentamos? Contra dos frentes básicamente, uno externo, uno interno. El externo es básicamente ciberdelincuentes, porque prácticamente hoy ya no buscan ningún otro tipo de motivación, y los internos que muchas veces tienen que ver, en la gran mayoría de los casos, con empleados desleales que por desvinculación o algún tipo de incomodidad laboral recurren al uso de herramientas, digamos que con fines maliciosos. Las motivaciones también son variables en función de si son insiders o no, desde naturaleza económica hasta daño reputacional. ¿Y cuáles son las soluciones? Aquí es donde empezamos a ver cómo tenemos muchísimas herramientas, muchísimos building blocks para poder armar una solución robusta y a la medida en función de cada uno de los problemas que estemos enfrentando, desde consultorías hasta la implementación de arquitecturas de SOC y NOC de analítica
formación de usuarios, lo que es concientización es importantísimo, antivirus, DLPs, equipos avanzados de detección como los CDR y decoy, básicamente en las redes OT, un terreno que antes era muy explotado en el mundo TI, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se encuentran hoy? Lamentablemente nos encontramos con que hay falta de visibilidad en la infraestructura. Hay muchísimos dispositivos que uno no sabe qué están haciendo dentro de la red o cómo lo están haciendo. Y de ahí pasamos hacia la derecha, hacia donde nos gustaría no estar, que es correr detrás del día a día, no tener una planificación en términos de prioridades. No sabemos cómo hacer para reducir el riesgo inherente a algún ciberataque. Logramos ir hacia un camino de integración para poder tratar de tomar algún tipo de herramientas del mundo TI que nos ayude. Y luego llegamos a que es difícil mostrar a los interesados, a los incumbentes, gerentes, CISOs, board de directores y demás, en qué se está gastando el dinero o cuál es nuestra postura de ciberseguridad que justifica de alguna manera las inversiones que uno pide que se hagan. ¿Cómo se afronta ese desafío? Lo hemos dividido en 6 fases muy claras, en la cual encontramos que en el extremo izquierdo, casi el 60% de los clientes se encuentran en esa fase. Es decir, no tienen una sensación de necesitar ningún tipo de herramienta o protegerse de algún ciberataque. Luego que eso se combate con awareness y con algún tipo de herramienta de descubrimiento, podemos entrar a la fase de visibilidad en la cual uno toma conocimiento de qué tecnologías, qué protocolos y cuáles son los modelos de tráfico que están dentro de su red, y a través de ahí, en la tercera fase, es cuando uno toma conciencia y pone en perspectiva realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los puntos ciegos de seguridad y cuáles son los marcos de gobierno que debería uno implementar. En la cuarta fase sale a hacer esos planes de mitigación, los resultados de los gap análisis, y en la quinta y en la sexta fase es cuando uno comienza ya a estar, digamos que en régimen operativo, con todas estas nuevas herramientas de gobernanza y visibilidad. Nosotros tenemos en ciberseguridad 3 pilares. Uno que es el de visibilidad, otro que es el de control y el de capacidad de respuesta. Decimos muy frecuentemente que no se puede controlar lo que no se ve. Entonces, van a ver que hay una razón común en lo que es el asset management y todo el resto de los eslabones de la cadena de valor. Si no hay visibilidad, uno no puede identificar, no tiene gestión de activos, no sabe qué tiene dentro de su red, no sabe cuáles son los equipos mayormente expuestos. No puede ser una evaluación de riesgo, no puede ser gestión del riesgo. No podemos proteger esos dispositivos con gestión de identidades, con seguridad de datos, políticas varias. Con lo cual, muy a duras penas, podamos pasar a la fase de control. No vamos a poder detectar, establecer líneas bases para lo que es la detección de anomalías o eventos anómalos dentro de nuestra red. No hay herramientas de monitoreo continuo, no hay procesos identificados. Tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad es un proceso transversal a la compañía, no es una tecnología, es un proceso y afecta la operación en todos sus planos. Y si no podemos controlar, mucho menos podemos poner algún tipo de capacidad de respuesta. No tenemos plan de recuperación, no hay plan de continuidad de negocio y realmente estamos en problemas. ¿Qué nos puede ayudar en cada una de estas fases? Factores múltiples de autenticación para lo que es visibilidad, asset management, escaneo de vulnerabilidades, hacer scoring de riesgo. ¿Qué podemos usar en control? Dispositivos de acceso a red, establecimiento de líneas bases para poder detectar desvíos y anomalías, ir a la fase de algún tipo de herramienta que permita ingestión y correlación de eventos, hacer acceso remoto seguro, que en el mundo industrial es absolutamente crítico, porque muchas veces contractualmente, en términos de soporte, estamos anclados a algún tipo de cláusula o necesidad del fabricante de acceder a nuestra infraestructura de manera remota.
tenemos que garantizar de que eso sea seguro. Y en términos de respuesta, CyberSOC, CyberNox de convergentes, o sea, con herramientas que entiendan el mundo OT, pero que también sepan integrarse o tengan posibilidad de integrarse a las tradicionales del mundo IT, o si hay un CyberSOC o un CIRT de más alta jerarquía, se lo pueda integrar como un generador de eventos. Como decíamos recién, lo primario es Asset Discovery. Recién, después del descubrimiento, podemos avanzar en paralelo con la detección, la gestión del riesgo, la protección de la red, que muchas veces requiere un análisis estratégico para poder reestructurarla, que sea defendible, por llamarlo de alguna forma, y luego vienen las fases de mitigación, la interconexión y la parte de optimización. ¿Okay? ¿Cuáles son las preguntas claves que nos darían nuestros puntos de dolor al día de hoy? Estas que les estoy mostrando. ¿Qué nos impulsa a mejorar para tener gestión de riesgos? ¿Cómo identificar vulnerabilidades que afecten a los sistemas? ¿Qué otras herramientas podemos echar a la mano para poder identificar vulnerabilidades? ¿Cómo es el proceso de enfoque? ¿Quiénes son los responsables frente a algún tipo de evento? Si hay comités de crisis o no los hay. ¿Y cuáles son los desafíos, básicamente? ¿Con qué frecuencia se utilizan controles de seguridad para reducir riesgo? Y si al día de hoy se cuenta con algún tipo de marco de gobierno para poder medir e informar los riesgos existentes en un entorno industrial. Las recomendaciones finales que les puedo resumir son enfocarse en los análisis de vulnerabilidades, segmentar las redes OT, accesos controlados y gestión de contraseñas, o sea, que todos sepamos que una persona que entra a la red es quien dice ser, hacer auditorías, utilizar firewalls IT para el mundo IT y OT para el mundo OT, que se interconecten luego o intercambien información o se integren en cierta forma. Está fantástico, pero tenemos que tener claro que son soluciones completamente diferentes. Muchas veces las provee el mismo vendor, y que tengan posibilidad en aquellos casos en los que los sistemas operativos no sean muy obsoletos en las capas más altas del modelo de Purdue, se pueda poner algún tipo de EDRs o sistemas que permitan detección y prevención dinámica de malwares o algún tipo de código malicioso. Bueno, hasta aquí llega mi parte. Ahora los voy a dejar con Gunther Ott, ya que esta presentación está estructurada a través de la alianza estratégica que tenemos nosotros como Stracontech con Fortinet y con Clarity, que son los dos referentes del entorno, digamos que industrial, más destacados al día de hoy, para poder brindarles a ustedes soluciones dentro del offering con cobertura 360. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Gunther, los dejo en tus manos, no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas noches a todos los que están presentes, ¿cierto? Como comentó Hugo, yo soy de la empresa Fortinet, ¿cierto? Gerente de desarrollo de negocios para lo que es LATAM Cono Sur, por parte de Fortinet para lo que es tecnología operativa como tal. Un momento. Pero si alguien me puede confirmar que se vea bien la presentación, por Sí, favor. sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Está mi correo, ¿cierto? Como yo mencionaba, soy parte de la empresa Fortinet, lo que es tecnología operativa como tal. Lo que yo voy a hablar principalmente son los desafíos que está enfrentando la industria minera en general y todo lo que va asociado a lo que es la digitalización y transformación digital de lo que es esta industria. Como primer mensaje, ¿cierto? Hablemos de qué son los desafíos, contexto, qué es lo que está enfrentando la industria minera en estos momentos, ¿cierto? Pasamos, ¿cierto?, que la mayoría de los sistemas de control industrial, principalmente todo lo que es control de procesos, DCS y SCADA como tal, que forman parte, ¿cierto?, de un sistema de control de una operación minera, ¿cierto?
vienen predefinidas y por diseño, ¿cierto? Sin sistemas de ciberseguridad, ¿cierto? La industria recién está adoptando lo que es seguridad como tal, y los control vendor y desarrolladores de sistemas de control industrial recién están adoptando lo que es medidas de ciberseguridad dentro de los controles críticos. Y también tenemos de que los ciclos de vida de los proyectos como tal son muy extensos, por lo que la renovación de activos como tal, o actualización de activos también, que puede ir de la mano, ¿cierto?, con lo que es ampliaciones dentro de una operación minera, ¿cierto?, son muy acotados. Los ciclos de vida, ¿cierto?, de estos activos pueden ir en torno a lo que es 10 a 20 años, por lo que en la industria nos podemos encontrar. Yo vengo de operación minera, ¿cierto? Antes de entrar en la compañía Fortinet, pasé por 4 años en operación minera como tal, así que algo de lo que operación minera hay, la conozco en parte, por lo que tenemos, ¿cierto?, aquí un tema de vulnerabilidad por lo que es activo, ¿cierto? Son muy antiguos, ustedes probablemente operaciones mineras actuales pueda que tengan sistemas de control actuales, pero el normal de la industria, ¿cierto?, es que tienen normalmente mayor a 10 años los activos y aún se mantienen en operación como tal. Tenemos, ¿cierto?, que lo que es superficie de ataque por el tema de activos o ciberactivos como tal, está expandiéndose. ¿Por qué, cierto? Porque de hecho Hugo hizo un mensaje muy claro. Estamos hablando de lo que le llamamos ahora transformación digital. ¿Qué es la transformación digital para la industria minera? Y la convergencia ITOT, para que le haga un poco de sentido, por ejemplo, ahora se habla mucho de lo que es confiabilidad de activos críticos. Todo lo que es activo crítico dentro de una minera, que podría ser, por ejemplo, un control de un molino, un drive de un molino, o algún sistema de control que forme parte del proceso crítico de la operación minera, pueden tener sistemas que nosotros le llamamos, o ustedes también le llaman, y se conocen como confiabilidad de activos, ¿cierto? Que a veces aquí se toman datos y mediciones de lo que es operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un molino se pueden tomar temas de vibraciones, temas de consumo, y lo que se hace acá, ¿cierto?, y lo que se busca es, a través de inteligencia artificial, obtener un tema de mayor confiabilidad, ¿cierto? Va también de la mano con lo que es mejora continua como tal, que va muy de la mano, ¿cierto?, con lo que es la operación minera, de la mano de lo que es control de costos como tal. Al ser un commodity, es la única forma que ustedes como industria en general pueden optimizar lo que es su operación, ¿cierto? Entonces va muy de la mano lo que es transformación digital con lo que es confiabilidad. También tenemos el incremento de adopción de nuevas tecnologías. Acá en Chile, en Perú también la hay, y la minería lo está adoptando, lo que es conectividad remota como tal para lo que es operación minera, y acá podemos tener lo que probablemente algunos ya tengan, lo que es red interna LTE 5G para lo que es operación de ciertos activos dentro de su operación. También tenemos lo que es adopción de lo que le llamamos ahora Internet de las Cosas, y principalmente lo que es nube. Está todo, ¿cierto?, de la mano con lo que es transformación digital. Por el lado de nube, ¿cierto?, tenemos lo que es quizá algún sistema SAP, lo estén migrando también a lo que es nube, por lo tanto ahí también hay temas de ciertas aplicaciones que están migrando a nube. Tenemos, ¿cierto?, y muy acelerado por la pandemia, lo que conllevó, ¿cierto?, lo que es la gestión remota de activos y operaciones, ¿cierto?, que habían operaciones remotas. Muy probablemente aquí también le haya sucedido a los que están participando dentro de esta charla, que con los aislamientos, ¿cierto?, y los cierres de fronteras que todos vivimos, a veces habían recursos humanos que son críticos para la operación. Por ejemplo, especialistas que tenían que venir de Europa o de Australia o de cualquier punto del mundo, ¿cierto?, a hacer cierto tipo de mantenimiento o de mejora de ciertos activos. Se tradujo en que estas personas, ¿cierto?, no podían tomar vuelo, no podían presentarse, y se aceleró lo que le llamamos la conexión remota, ¿cierto? Esto estuvo, ¿cierto?, muy acelerado, ¿cierto? Venía ya dentro de la industria lo que era conexión remota, pero se vieron obligados de manera súbita, ¿cierto?, a adoptar lo que es conexión remota.
Y como yo comentaba, ¿cierto? Tenemos lo que es la mejora continua e inteligencia del negocio como tal, que pueden ser los sistemas ERP, lo que les comentaba de lo que es sistemas de confiabilidad y reportabilidad, ¿cierto? Para lo que es mejora continua y control de activos dentro de las organizaciones, por lo que esta apertura, ¿cierto? De lo que es el mundo UT, trajo ciertos desafíos dentro de lo que es la operación minera, ¿cierto? Que nosotros la podemos resumir en tres grandes pilares que van de la mano con lo que es transformación digital, lo que es acceso remoto y lo que es convergencia ITOT. Para que ustedes sepan, Fortinet todos los años realiza una encuesta, ¿cierto?, del estado de la seguridad operacional por el lado de lo que es ciberseguridad de operación tecnológica, lo que nosotros le llamamos es OT. Principalmente ustedes van a escuchar este concepto de lo que es ciberseguridad OT. ¿Y cuál es el resultado de esta encuesta y qué es lo que nosotros como compañía hemos detectado y visualizado? Hugo también lo hizo mención de ello. Hay intrusión a lo que es sistema OT propiamente tal y a empresas, ¿cierto?, que tienen procesos críticos en a lo menos 93%. Es decir, que nosotros a las empresas a las cuales se les realizó esta consulta, a lo menos 93, es decir, 9 de cada 10 empresas presentaron algún tipo de vulnerabilidad y alguna intrusión dentro de sus sistemas, y 8 de cada 10 empresas presentaron a lo menos 3 vulnerabilidades e intrusiones a lo que es sistema de operación tecnológica como tal. Como se puede ver, ¿cierto?, de estas intrusiones un 60% fueron a lo que es tecnología operativa como tal, y el 90% de estas intrusiones generaron alguna brecha o respuesta como incidente de seguridad, ¿cierto?, que se tradujo en pérdidas de tiempo en la recuperación, ¿cierto?, de los servicios. Nosotros, ¿cierto?, como Fortinet tenemos y recomendamos a todas las personas, ¿cierto?, la adopción de buenas prácticas, ¿cierto?, reforzando ahí el mensaje, tener una visualización, ¿cierto?, lo que no se ve no se puede proteger, planes de medida y tiempos de respuesta ante un incidente de ciberseguridad, lo que es control de acceso seguro a las redes, reportabilidad, ¿cierto? Acá hay, por un tema de cuidados de marca, no todas las empresas reportan en realidad cuántas son las vulnerabilidades que pueden haber tenido dentro de su sistema, y también puede darse la situación en que ni siquiera se estén dando cuenta. ¿Por qué? Porque el principal problema de la industria es que no tienen visibilidad de sus ciberactivos en la parte de OT. Y nuestra recomendación, ¿cierto?, también es que haya la adopción de un solo control vendor como tal y un vendor como tal de ciberseguridad, ¿cierto?, para justamente un mensaje que nosotros transmitimos como compañía, lo que es Security Fabric. Esto es la propuesta de valor, de hecho va de la mano, esto Fortinet lo viene trabajando ya hace un par de años, y ya lo que es Gartner este año le llamó lo que es MET. Nosotros le llamamos Fortinet Security Fabric, ¿cierto?, que es nuestro ecosistema de productos y servicios como tal, que van de la mano a abordar como un ecosistema, ¿cierto?, lo que es el desafío de ciberseguridad como tal, a través de un sistema amplio, integrado y automatizado. Para entrar en profundidad y hablar respecto a algunos puntos de convergencia y divergencia, ¿cierto?, de lo que es ITOT, ¿cierto?, tenemos que hablar y profundizar respecto a lo que es ITOT y cuáles son los desafíos y prioridades que tiene cada uno de estos mundos. De hecho, Hugo ya lo mencionó, ¿cierto? La prioridad por el lado del mundo T va en la integridad y disponibilidad de servicios como tal. Y nosotros acá adoptamos el concepto de safety, que es la seguridad de las personas, ¿cierto? Porque en la parte OT, ¿cierto?, se ven involucrados procesos que pueden afectar, ¿cierto?, en una vulnerabilidad, ¿cierto?, puede verse afectada la integridad de las personas como tal. En cambio, aquí en diferencias tenemos que en el mundo IT, el principal concepto del security, que es la confidencialidad de la información. Como norma, ¿cierto?, tenemos dos visiones distintas. Por el lado de IT principalmente va de la mano de lo que es la ISO 27001, en cambio en lo que es tecnología operativa hablamos principalmente de lo que es ISA 62443,
De acá tenemos también otros dos frameworks que también pueden ser utilizados dependiendo de la industria. Por un lado, lo que es infraestructura crítica, normativa americana, NERC-CIP como tal, que habla respecto a ciertas industrias que forman parte de infraestructura crítica, que acá puede estar principalmente lo que es temas de energía y agua como tal. Y también tenemos un framework que es por parte de la NIST para lo que es sistema de control industrial como tal. Respecto a protocolos y equipos, también cambian los conceptos, ¿cierto? Por el lado de IT, principalmente se habla de lo que es conectividad, networking, data center. Por el lado de OT ya hablamos de lo que es protocolos industriales como tal. Acá dentro de lo que es protocolo, dentro de los procesos mineros, ustedes pueden encontrar que pueden tener Modbus, pueden tener Profibus, ustedes pueden tener PNP3. Por la parte eléctrica puede que tengan IS61850 para automatización de sus estaciones. Tenemos sistema OPC o protocolo OPC para lo que es comunicación entre OT y IT como tal. Y aquí ya hablamos de equipos como tal, ¿cierto? Cambiamos los conceptos y los nombres de los activos por parte de OT, y aquí ya comenzamos a hablar de lo que pueden ser IED por la parte eléctrica, que pueden ser controladores y protecciones dentro de redes eléctricas de transmisión, distribución y generación. Hablamos de lo que es PLC para automatización de procesos industriales, HMI, ¿cierto? Para visualización, y activos críticos como puede ser un DCS para una operación minera o una SCADA por la parte eléctrica, ¿cierto? Dentro también de lo que es la operación minera. Volviendo a lo que es industria minera y digitalización y desafíos, ¿cierto? Aquí nosotros hablamos de lo que es el modelo Pardo, que viene también definido en la ISA 62443, que nos habla de 6 niveles como tal. Dentro del nivel 0, ¿cierto? Tenemos todo lo que va asociado a dispositivos que están relacionados directamente con lo que es la operación como tal. Entonces, en el nivel 0 que tenemos como dispositivo pueden ser motores, pueden ser celdas de media tensión dentro de procesos, pueden ser celdas de baja tensión, centro de control de motores, bombas, válvulas, cualquier dispositivo que esté de la mano directamente en lo que es el negocio como tal, dentro de lo que sería minería. Los resumí principalmente en esos activos como tal. En la parte de control ya local, nivel 1, nivel 2, ya estamos hablando de lo que eran los dispositivos que yo mencioné, PLC, RTU, IED, por la parte de controladores como tal, ¿cierto? Que su función es hacer algún tipo de cambio, maniobra en los dispositivos que están en el nivel 0. Acá ya tenemos en la parte de nivel 2 lo que es HMI y quizás Gateway. En nivel 3 ya estamos hablando de lo que es un sistema de control industrial como tal, que puede ser un ICS, cualquier tipo de control, puede ser una SCADA por la parte eléctrica y un DCS para sistemas de control de procesos industriales. Y acá tenemos lo que le llamamos nosotros la convergencia IT-OT como tal, que aquí existe cierta comunicación, ¿cierto?, entre los dos mundos que se comparten, ¿cierto? Como yo mencionaba, podían ir de la mano con sistemas ERP por un lado, o sistemas de confiabilidad, ¿cierto?, que se reportan cierto tipo de parámetros y cierto tipo de información, ¿cierto?, a lo que es la infraestructura IT o al gobierno como tal de las grandes compañías o cualquier tipo de compañía, ¿cierto? Hay una compartición de información como tal para inteligencia de negocio principalmente, y ya tenemos lo que es en último nivel y en última capa, lo que son sistemas cloud. Ahora en la industria tengo algunos contactos en lo que es control vendor, yo vengo de ese mundo y ahí se están haciendo migraciones, hay cierta resistencia por parte de la industria en general, pero la tónica es que algunos de los servicios, por ejemplo Scala, se están llevando a temas nube. Entonces ya lo que es este nivel 3 se está un poquito diluyendo como tal, y puede que en un mediano plazo, ¿cierto?, la tendencia de la industria sea adoptar muchos temas en conectividad cloud. Hablando, ¿cierto?, del resumen que hice de lo que es transformación digital, ¿cierto?, me encontramos lo que es 3 grandes desafíos, ¿cierto? Transformación digital, acceso remoto y lo que es convergencia IoT, ¿cierto? Que fue
dentro de lo que yo mencioné en mis primeros slides, ¿cierto? Por transformación digital, que es lo que estamos hablando. Como les mencionaba, migraciones a temas cloud. En segundo punto, lo que es conectividad. En tercer punto, lo que es firewall y conectividad como tal. Por la parte de acceso remoto, ¿cierto? Hablamos de lo que es acceso seguro, Zero Trust. Tenemos lo que es el uso de VPN, tenemos lo que es control de acceso seguro a redes, y tenemos lo que es factores de autentificación. Fueron algunos requerimientos que tuvo la industria en general para abordar lo que era acceso remoto. Y por el lado de convergencia, ¿cierto? Ya estamos hablando de lo que es un SIEM o un SOAR, estamos hablando de honeypot, estamos hablando de que todos los dispositivos de seguridad que se encuentren agua abajo necesitan ser gestionados y administrados. Se tiene que requerir información, ¿cierto?, de estos activos para ver qué es lo que está sucediendo dentro de nuestras redes. Y tenemos lo que es endpoint como tal, que es una de las superficies que se está ampliando grandemente en la industria minera. De hecho, hoy día tuve una reunión con una de las principales mineras de Chile y ellos están adoptando lo que es adopción de endpoint y control de lo que es proceso y visualización a través de tablet. Entonces tenemos una expansión exponencial de lo que es superficies y dispositivos. Esto va de la mano, ¿cierto?, con lo que son vulnerabilidades, ¿cierto?, y lo que es amenazas como tal. Dentro de lo que es la industria han habido malware y temas de reportabilidad de incidentes, ¿cierto?, a nivel de controles industriales. Han aparecido ahí algunos virus que van a nivel de firmware de algunos PLC, y también se han detectado, ¿cierto?, principalmente en lo que fue a través de la guerra, hay un malware que ataca a nivel de protocolo IS-104, que es principalmente utilizado por lo que es la industria energética como tal. Entonces nosotros como Fortinet y nuestra propuesta de valor, ¿cierto?, de todos estos requerimientos que tuvo la industria, nosotros tenemos ciertos productos que van de la mano justamente para lo que es suplir estas necesidades. Por la parte de networking como tal, nosotros ofrecemos lo que es conectividad segura, ¿cierto? Nuestro producto estrella como tal, lo que es FortiGate. Tenemos lo que son equipos FortiSwitch, ¿cierto?, para conectividad, y también tenemos una línea de productos especiales que son tipo Riot para condiciones ambientales adversas, con IP67, temas de condiciones de humedad y polvo, para lo que es, por ejemplo, operaciones mineras y operación de estos dispositivos en condiciones adversas. Por la parte de acceso remoto tenemos lo que es Zero Trust Access con ZTNA nuestro, tenemos FortiGate como VPN, tenemos FortiAuthenticator como tal, FortiToken como factor de múltiple autentificación, y FortiNAC, que es para el control de conexión de dispositivos dentro de una red. Se puede hacer ahí alguna discriminación si el dispositivo está permitido para el ingreso dentro de la red o no. Y por la parte de la operaciones seguras, ¿cierto?, tenemos FortiSIEM, tenemos el FortiSWAT, tenemos dispositivos especiales como puede ser FortiDetector, FortiEDR para la detección de endpoint, FortiAnalyzer y FortiManager como equipo, ¿cierto?, para gerenciamiento. Y acá el mensaje, ¿cierto?, es que como Fortinet estamos desarrollando y somos una de las compañías que habla el lenguaje y cuenta con especialistas y está enfocada en lo que es ciberseguridad para lo que es tecnología operativa, y lo que nos tiene aquí convocado lo que es operaciones industriales, lo que son ustedes, operaciones mineras como tal. Como mensaje, ¿cierto?, de lo que es mejores prácticas dentro de ciberseguridad, ¿cierto?, los 4 pilares para lo que es ciberseguridad de sistemas industriales van dentro de la mano con lo que es comunicación segura, segmentación de redes, la integridad de los sistemas y la seguridad organizacional, ¿cierto? Y para cumplir cada uno de estos puntos y pilares, ¿cierto?, nosotros tenemos nuestros dispositivos y nuestras soluciones, ¿cierto?, que van de la mano en el acompañamiento y lo que es transformación digital de lo que es la industria minera. Como último mensaje, nosotros como Fortinet estamos desarrollando, y ya va a salir durante esta semana, lo que es una encuesta de ciberseguridad como tal, que es para evaluar el estado de madurez que tienen las organizaciones. Los invito, esto no tiene costo, y a través de la
va a ser a través de la página web de Fortinet. Ustedes van a poder responder esta encuesta de 10 preguntas y le van a entregar, ¿cierto?, cuál es su estado de madurez por la parte de ciberseguridad. Entonces, en base a las preguntas y respuestas que ustedes van a tener, ¿cierto?, se les va a posicionar en qué nivel ustedes se encuentran, en base también a qué tipo de framework estén utilizando y qué tipo de herramientas, ¿cierto?, tengan implementado dentro de sus redes. Acá están algunas resumidas, ¿cierto?, pero nosotros como Fortinet, ¿cierto?, entregamos esta encuesta de ciberseguridad, entregamos un resultado y les entregamos un roadmap de cómo ustedes pueden enfrentar este desafío de lo que es transformación digital e industria 4.0. Nosotros acá, ¿cierto?, como yo comentaba y daba mi mensaje, somos un ecosistema y estamos abordando y acompañando a nuestros clientes como un ecosistema, ¿cierto? Acá tenemos integraciones con distintas marcas, productos como tal. De hecho, a continuación viene José Alegría, que es parte del equipo de Clarity, ¿cierto? De hecho, hay una demo entre integración Clarity y Fortinet como tal. Entonces, nosotros lo abordamos todo esto como un ecosistema, ¿cierto? Y tenemos desarrolladas soluciones y estamos en permanente contacto con lo que son los entes principales de lo que es tecnología operativa como tal. Y como mensaje final y sumario a lo que fue esta presentación, ¿cierto? Las redes de operación tecnológica están evolucionando exponencialmente, y esto que conlleva a que están pasando por cierto tipo de presiones. Estas presiones, ¿cierto?, son similares, pero a la vez difieren con lo que es la parte de IT, y la parte de OT, ¿cierto?, está reconociendo lo que es la necesidad de ciberseguridad, por lo que yo mencioné. Fortinet, nosotros como compañía, somos un proveedor, ¿cierto?, de seguridad probado en soluciones de lo que es entornos IT y OT, ¿cierto? Y estamos integrando estos dos mundos dentro de nuestros dispositivos y soluciones. Pueden tener desplegados soluciones por el mundo IT nuestra y también la pueden tener desplegada en el mundo OT, y las dos, ¿cierto?, van a estar en base a solo una plataforma, por lo tanto pueden tener los sistemas, ¿cierto?, integrados, monitoreados. También nosotros como Fortinet tenemos soluciones más obras y sólidas alianzas, ¿cierto?, que ustedes pudieron verla en lo que fue mi slide anterior. Eso sería, y agradezco su participación, ¿cierto?, y su escucha. José. Hola, gracias. De este lado, José Alegría. Igual yo vengo del mundo de OT, tengo bastante tiempo ahí con experiencia en varias verticales. Y ahorita lo que les quería mostrar justamente es la solución que tenemos de visibilidad. Por aquí ya Gunter, Hugo me dieron el preview. Uno de los pilares de la NIST. Igual, por favor, Hugo, Gunter, si ven la pantalla, por favor, me pueden nada más confirmar. Uno de los... Muchas gracias. Cuando hablamos de ciberseguridad, sería muy importante que ustedes tomaran un marco de trabajo como referencia, ¿no? Porque no tienen que inventar el hilo negro, ya pueden tener una base de organismos que ya trabajaron, que ya hicieron la guía, que les puede indicar por dónde empezar, ¿no? Y si tomamos el marco de la NIST, que justamente es el que presentaron, el primero de sus pilares es justamente la tarea de identificar, ¿no? Eso tiene que ver con darles visibilidad, que sepan ustedes lo que tienen conectado en ese sistema, en ese ecosistema. Y nosotros tenemos un par de soluciones que tienen ese efecto, ¿no? Somos una solución bien específica para el mundo de OT, somos una solución que tiene que ver todo con visibilidad. Y ahorita la idea de esta pequeña demo que les tengo yo preparada es que les pueda yo mostrar la capacidad a grosso modo de la herramienta. Tiene, la verdad, muchos módulos, es bien interesante. Y si quisiéramos ver todo, nos vamos a llevar aquí por lo menos un par de horas. Más adelante, a lo mejor podríamos coordinar junto con todo el equipo aquí llamadas de seguimiento con alguno de ustedes para que viéramos temas bien enfocados y específicos, ¿no? Igual, si tienen preguntas, por favor, aquí en el chat, háganselas al equipo. Voy a intentar resolverlas al final de la llamada. Vamos a intentar resolverlas al final de la llamada para que podamos precisamente ahondar un poquito sobre los temas que a ustedes les interesen, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una herramienta que se llama CTD, Continuous Threat Detection, y la vista que les estoy mostrando justamente es el dashboard inicial, ¿no? Algo que nosotros queremos darles visibilidad a ustedes es cómo está compuesto su sistema de operaciones. En este caso es una mina, pudiera ser una plataforma, por ejemplo, petrolera, pero también hay sistemas operacionales, inclusive hasta en donde menos se lo imaginen ustedes. En un banco, por ejemplo, si ese banco tiene un edificio corporativo, ese edificio corporativo seguramente tiene un control de accesos, un circuito cerrado de televisión, el control de clima acondicionado. Esos equipos funcionan bajo
tecnologías que tienen mucho más que ver a ambientes operacionales que a ambientes de tecnologías de la información o de TI, ¿no? Entonces, un BMS, que es un Building Management System, justamente tiene ese foco de ser una tecnología operacional o de OT, que es algo que hablábamos acá, ¿no? Entonces, evidentemente, en la mina, pues es algo mucho más evidente, ¿no? Una chanqueadora, toda la parte que tiene de control, son sistemas operacionales, un variador de frecuencia, un PLC, entradas y salidas, todos los sensores y actuadores que ustedes tienen que se comunican por algún protocolo de comunicación, valga la redundancia, forman parte de este ambiente operativo. Y lo que nosotros tenemos como herramienta justamente es una herramienta que les puede brindar primero visibilidad. ¿Qué es lo que tengo yo conectado? Entonces, por ejemplo, aquí en este pequeño dashboard que yo les estoy mostrando, aquí veo yo que mi sistema ahorita es un script, es un sistema demo, pero en este sistema demo yo veo que tengo 131 assets. De estos 131 hay 2 que son del mundo de tecnologías de la información. Esto lo clasifica de manera automática la herramienta, ¿no? Ella entiende perfectamente el paquete, las comunicaciones de estos equipos y con base en esas comunicaciones es como los empieza él a clasificar, ¿no? Tiene 3 buckets. Uno es justamente el de TI. Cuando yo detecto, por ejemplo, que hay una impresora que está comunicándose a una máquina, a una computadora que está sobre la red de sistemas, entonces voy a clasificar esos 2 assets justamente como assets de tecnologías de la información. Otro de los buckets es el de OT. Si yo veo que hay un equipo que habla un protocolo industrial, por ejemplo, DNP3, que habla Profinet, que habla CIP, como un Industrial Protocol o Ethernet IP, o algunos de los miles que usan los sistemas de control, voy a clasificar ese dispositivo como un dispositivo de OT. Ese es otro de los buckets y, por ejemplo, aquí en este demo tenemos 118. Y finalmente, el tercero son estos dispositivos que ahora vamos a ver mucho más y empiezan a existir no solamente en ambientes industriales, sino también en ambientes médicos, en ciudades inteligentes, que son los famosos dispositivos IoTs del Internet de las Cosas, que tienen conectividad por medio de alguna red, muchas veces inalámbrica, por medio de, y también Gunter por ahí lo mencionó, por medio de 4G, por medio de LTE, por medio de alguna otra red inalámbrica, con alguna solución que vive en la nube, ¿no? Y para OT, estas soluciones ya son una realidad. Por ejemplo, hay varias soluciones que pueden tener ustedes hoy, como un MOM, un Mine Operation Management System, que puede vivir fácilmente en la nube, ¿no? Entonces, bueno, esos son esos tipos de dispositivos que tenemos en esta clasificación. Ahorita me da una visibilidad, a grosso modo, de cómo está compuesto mi ecosistema. Aquí veo que tengo 131 totales y después el breakdown en dispositivos de TI, dispositivos de OT y dispositivos IoT. Además, yo voy a saber con esta vista muy rápida, qué tan vulnerable es mi sistema. Y eso yo lo veo con el porcentaje aquí de higiene de ciberseguridad. Ese porcentaje nos indica qué tan vulnerable es. Entre mayor sea o más cercano sea al 100%, mi sistema está más protegido. Entre más lejano sea ese 100%, se va a empezar a poner primero amarillo y después rojo. En rojo significa que mi sistema es muy vulnerable, que mis dispositivos, por ejemplo, son muchos o la gran mayoría obsoletos y a lo mejor por la misma obsolescencia no se pueden instalar todas las actualizaciones de seguridad requeridas y por lo tanto son más vulnerables. Por darles un ejemplo, ¿no? En la parte de la derecha, aquí tenemos nosotros una tendencia. Si este sistema está en línea, está constantemente monitoreando la salud de tu sistema, que esa es la idea de una de estas soluciones, entonces nosotros podemos podemos grabar una tendencia de cómo ha cambiado este porcentaje de higiene en el tiempo. Lo que quisiéramos tener nosotros como administradores del sistema es una mejoría en esa higiene, ¿no? Entonces, si después de un proyecto de implementación de un sistema que nos dé visibilidad como este, nosotros vemos todas las vulnerabilidades que hay y hacemos un plan para empezar a corregirlas, para empezar a poner algunos controles secundarios para hacer nuestro sistema más seguro, entonces lo que yo quisiera ver es el avance que tenemos en el tiempo sobre ese plan de remediación, ¿no? Y eso es algo que se puede ver aquí, ¿no? De una manera ahorita bastante rápida. Esto se puede expandir y se puede hacer ya un reporte un poquito más detallado, ¿no? Vemos las alertas que haya abiertas. Las alertas pueden ser de integridad de procesos o de seguridad. Ahorita voy a ver rápidamente cuáles son esas dos categorías. Y vamos a ver información después valiosa con los hallazgos, por ejemplo, principales. Aquí tenemos que hay equipos que se están conectando a redes externas. Tenemos vulnerabilidad sin parchar o sin instalar las actualizaciones de seguridad. Tenemos equipos que están hablando protocolos inseguros. Tenemos dispositivos que son altamente riesgosos, etcétera, etcétera. Esta es la primera vista, ¿no? La herramienta me va a dar entonces a mí una primera vista donde voy a ver de manera general cómo está compuesto mi sistema. Y después tenemos aquí en la izquierda, como ustedes ven, varias secciones donde podemos ir al detalle de todo lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la vista de assets, nosotros podemos tener en la tabla todos los dispositivos que se han comunicado en la red, ¿no? Aquí vemos alguna información como, por ejemplo, el nombre, la dirección IP, la dirección MAC, a qué clase pertenece OT, IT, IoT,
qué tipo de dispositivo es. Por ejemplo, este es un PLC, ¿no? ¿Qué criticalidad es? Eso es automático, igual la herramienta lo va a asignar, pero ustedes lo pueden cambiar porque sabemos, por ejemplo, que a lo mejor un PLC que está solamente controlando una pequeña bomba en un área aislada, perdónenme, a lo mejor no es tan crítico como el PLC de los molinos, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes pueden cambiar de manera fácil. El nivel de riesgo ese no, ese es un cálculo, es un algoritmo, como lo marca la NIST. La NIST nos está diciendo que debemos de tener precisamente algún tipo de control de riesgos, algún tipo de análisis de riesgos con base en un estudio ya sea cuantitativo o cualitativo. Nosotros tenemos justamente una mezcla de un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el cual nosotros determinamos, ahorita van a ver el nivel de riesgo de este dispositivo. Vamos a tener el vendedor, tenemos la red a la que pertenece la última vez que se vio. Eso es algo de la información que tenemos aquí. Si nosotros vamos a ver todas las columnas con toda la información que tenemos de estos dispositivos, por ejemplo, pudiéramos ver el nivel por DUV al que pertenecen, el firmware que tienen, por ejemplo, y hay más, ¿no? Podemos tener la VLAN a la que pertenecen, la red virtual a la que pertenecen, y eso es información súper interesante, pero seguramente nos llevaría, como yo les decía, más tiempo verla. La parte de microsegmentación aquí sería interesantísimo que la viéramos. Vamos a ver en el pequeño demo que les traigo una información que es bastante interesante sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el modelo Purdue vemos que los PLCs están en el nivel 1, es lógico, es el control básico, pero también pudiéramos tener otros equipos que estén en el nivel 3, por ejemplo, que serían los SCADAs, que serían los Historians, que están justamente en la parte del control de todo el proceso de una área de nuestro proceso, a lo mejor el proceso seco o el proceso húmedo. Si nosotros le damos clic a cualquiera de estos dispositivos, por ejemplo, aquí yo voy a venir a este que dice Data Transfer y le voy a dar clic para acá, nosotros vamos a tener más información sobre este dispositivo. Igual es una vista aquí, un overview general. Vamos a tener la marca, pero también vamos a tener, por ejemplo, el modelo de la tarjeta de comunicación con la cual estamos viendo este dispositivo. En este caso es un PLC Rockwell. La tarjeta es una 1756 NBT serie A. Tenemos el número de serie de esa tarjeta. Tenemos, por ejemplo, aquí también los modos en los que está operando este PLC, los controladores que tiene instalados. Y si yo quiero ver los controladores, me puedo venir aquí a la parte de Device Information y en la vista de racks, yo puedo ver exactamente cómo se compone este PLC con las tarjetas que tiene conectadas en cada uno de estos slots. Entonces, para mí, esto es una de las partes fundamentales de nuestra solución. Nosotros podemos ver en un nivel de detalle muy granular todo lo que está conectado a la planta, que tiene que ver con las tecnologías de la información y lo que se comunica con las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ahorita voy a regresarme un poquito aquí a la tabla de assets y voy a mostrarles justamente de lo que me refiero, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver esta información, la misma que tenemos aquí en la tabla, pero en otro tipo de visualización, por ejemplo, en este tipo de visualización que es gráfica, vamos a tener esta gráfica conforme a un modelo ya establecido en la ISA 99, que es el modelo de jerarquización de Purdue, que también Gunther les estaba mostrando hace rato, en donde vamos a ver estos dispositivos, a qué nivel pertenecen y cómo es que se están comunicando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta estación de ingeniería que está utilizando Delta V, que está comunicándose justamente a este controlador, y si yo quiero ver igual más información de estos PLCs, tengo varias opciones. Por ejemplo, aquí en esta misma pantalla, nosotros podemos colorear estos dispositivos de acuerdo a su criticalidad, nosotros podemos verlos de acuerdo al tag que tengan, podemos filtrarlos de acuerdo al dispositivo, si es un PLC, si es un HMI, si es un Historian, por ejemplo, podemos filtrarlos de esa manera, y ya cuando los tengamos filtrados, a lo mejor si yo quiero ver información detallada de ese dispositivo en particular, le puedo yo dar clic derecho y entonces venir aquí a More Details y vamos a ir otra vez a la vista que yo les había enseñado anteriormente, ¿no? En donde podemos ver todavía más información de este dispositivo. Punto importante también, digo, como yo les decía, hay varias cosas que pudiéramos ver aquí. La parte de Threat Detection, nosotros podemos generar precisamente, como estamos colgados a la red y estamos monitoreando todo esto, podemos ver justamente cuando hay comportamientos que no son normales. Y no tiene que ser un ciberataque, ¿no? Puede ser una descarga, por ejemplo, a la configuración de un PLC, como en este caso de la primera alerta. La primera historia tiene dos alertas. La primera de ellas es un escaneo de host. Alguien utilizó una máquina para estar viendo cuáles son los dispositivos que están comunicando en la red y después hizo una descarga de configuración, ¿no? Si yo quiero ver justamente qué fue lo que se hizo, yo puedo darle clic a esta alerta, voy a ver más detalles y aquí voy a ver el análisis de causa raíz, ¿no? En el análisis de causa raíz, que se lee de abajo hacia arriba, veo primero el escaneo de host y después veo que hubo un cambio. Primero se escanearon host, se hizo una conexión remota desde una red externa a la red interna de la planta y después con esa computadora que ya está en la red interna, que es una máquina de ingeniería, se descargó una lógica en un PLC, que en este caso es línea 1 pasivo. Si yo voy hacia abajo, hay más detalle de los equipos que se vieron involucrados. El PLC, por ejemplo, aquí ya aparece con la IP, con el vendor, etcétera. Y hacia abajo viene lo que se cambió en esa lógica de ese PLC en particular, ¿no? Lo que ustedes van a ver aquí son las
las tareas que estaban configuradas, y dentro de esas tareas nosotros vamos a ver que hubo un cambio, por ejemplo, en esta que se llama Drain Stage, y aquí podríamos ver, por ejemplo, el cambio que se hizo, ¿no? Entonces, esto igual tiene que ver con visibilidad, también tiene que ver con integridad de procesos. A lo mejor no fue un ciberataque, sino fue un mantenimiento programado, y a mí me queda registro de qué fue lo que se hizo, ¿no? Atendiendo justamente a esa parte de la integridad de procesos, si nos vamos nosotros a investigación, tenemos también aquí en la parte de valores de proceso, de los valores de las variables de proceso, vamos a identificar nosotros todos los tags que se están comunicando en esa red, y ustedes pudieran darle seguimiento a un tag en particular. A lo mejor ese tag, que al final del día es una ubicación en la memoria, en un PLC, que puede representar el arranque o paro de un HMI, de un motor, por ejemplo, de una banda, nosotros podemos localizarlo aquí con ayuda de gente que sepa cómo están constituidos estos tags, y podemos darle seguimiento. Entonces, por ejemplo, en este tag, que justamente, pues, no sé yo aquí el nombre que represente, pero pudiéramos asumir que es una variable de proceso, yo puedo ver cómo ha cambiado en el tiempo y le puedo dar seguimiento. Imagínense, esto es como una ayuda al historial que ustedes tienen enfocado a la parte de ciberseguridad. Esta herramienta no tiene como objeto ser un historial, pero por ejemplo, si yo estoy detectando un comportamiento anormal o atípico en uno de mis componentes de mi proceso, yo puedo darle seguimiento a ese componente en particular precisamente con el objetivo de ver si coincide con alguna conexión a mi ambiente de manera remota, de una red externa, si coincide también con un uso indebido de mi equipo. Como este sistema aprende el comportamiento base, y justamente aquí está, por ejemplo, ahí les voy a enseñar el baseline summary, nosotros aprendemos cómo tu sistema se comporta, entonces nosotros podemos alertar cuando algunas de esas líneas base de comportamiento hayan sido, no correspondan, hayan sido violadas, y entonces podemos generar esas alertas, y entonces ahora sí ustedes pueden mapear esa alerta de integridad de procesos que tiene que ver con el cambio de una variable, a lo mejor con un incidente o con un evento de ciberseguridad, o simplemente con una acción que el operador a lo mejor no debió de haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la solución tiene muchos más componentes que pudiéramos ver, otro de los cuales rápidamente quería mostrarles, que es la parte de microsegmentación. Nosotros podemos crear zonas virtuales, las podemos ver en modalidad de tablita o también de manera gráfica. Esto va a depender de su proceso completamente. Este es un demo, esto no tiene nada que ver con la realidad, pero a lo mejor para ustedes lo van a querer agrupar por tipo de proceso, lo van a querer agrupar a lo mejor por área, a lo mejor van a querer separar todos esos equipos que están en la parte de bandas que van hacia el Tajo o etcétera, de los que tienen ustedes para procesar el mineral, ¿no? Entonces, a lo mejor esas van a ser dos áreas independientes, o a lo mejor si tienen dos moliendas, a lo mejor una molienda es de un vendedor de control y otra molienda es de otro, y a lo mejor así los van a querer también separar. Nosotros podemos eso configurarlo aquí, y en la manera en la que lo configuremos, entonces también podemos generar justamente reglas con base en esas zonas, y esas reglas que están aquí, que tienen que ver ya con algo real, que son creadas de manera automática por comportamientos que nosotros ya detectamos. Aquí ustedes no tuvieron que haber hecho absolutamente nada para saber cuáles son los PLCs, qué protocolos industriales están utilizando, cuáles son las comunicaciones que sí deben de estar permitidas o no. Todo esto lo hace la herramienta de primera instancia de manera automática, y después ustedes van a tener que validar cada una de estas acciones, al menos las más interesantes, las más importantes, para que puedan tener información reputable, ¿no? Entonces, esta no es una solución plug and play, sí requiere un poquito de manutención, requiere de manos expertas para poder crear precisamente esta parte de políticas, por ejemplo, y después disminuir la cantidad de alertas falsas de incidentes de seguridad, que muchas de otras soluciones de TI, por ejemplo, también tienen eso, ¿no? Tienen muchos falsos positivos. La idea de esta herramienta es, sí tiene un módulo de inteligencia artificial, esto lo crea también de manera automática, pero también nosotros hay cosas que tenemos que validar. Esas alertas que yo les mostré ahorita también se tienen que validar, y esa es parte del machine learning de nuestra solución, ¿no? Nosotros le estamos indicando a la solución cuáles son los comportamientos permitidos y cuáles son los comportamientos que no se permiten. Le estamos indicando cuáles son las reglas que sí son válidas y cuáles son las reglas que definitivamente eso fue una comunicación que no debió de haber pasado. Entonces le podemos decir, ya no lo vas a permitir, sino me vas a alertar cuando esto ocurra. Y aquí viene la parte bien interesante del demo y la alianza estratégica que tenemos con Fortinet. Nuestra solución de su Security Fabric es un granito de arena importante, porque es uno de los primeros pasos que ustedes pueden realizar dentro de su programa de ciberseguridad, integridad de procesos, para mejorar la eficiencia de esa parte de la minería, pero dentro de su Security Fabric es un pilar, ¿no? Es una parte de uno de todos esos componentes que tienen. Va a faltar ver la parte de, por ejemplo, la segmentación. Nosotros les proponemos cómo deben de segmentar aquí, pero nosotros no segmentamos. Para eso, precisamente, se pueden crear listas de control de acceso, se puede segmentar por medio de un firewall, y justamente esta es la integración que les quiero mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que les voy a enseñar es un pequeño video. Por favor, díganme si no lo ven de manera adecuada.
tenemos esta solución de Clarity. Este es un demo aparte del que les enseñé. Como ven ahorita, la cantidad de assets que estamos viendo es diferente. Este es un FortiGate. En el FortiGate tenemos ya unas reglas, ya unas políticas de seguridad programadas. Y vamos a hablar el protocolo Modbus TCP. Ninguna de estas reglas que les voy a mostrar con la integración de Clarity están siendo manipuladas o ingestadas de manera directa en este FortiGate. En este demo tenemos un PLC al cual estamos nosotros leyendo y escribiendo variables por medio de este cliente de Modbus TCP. Entonces aquí lo vamos a hacer un par de ocasiones. Aquí vamos a escribirle a este registro en la memoria, a este tag, este valor de 50, y después lo vamos a leer y lo vamos a escribir así en un par de ocasiones para que después veamos en Clarity cómo detecta estas comunicaciones justamente en la parte de las reglas que les acabo yo de enseñar. Y aquí ya lo vemos, ¿no? Hay precisamente dos baselines. Tenemos dos reglas automáticamente creadas para esa comunicación Modbus, que son una acción de escritura y una acción también de lectura, que son los dos comandos que mandamos de este cliente por medio de este protocolo que ocupa el puerto 502, y la aplicación, el protocolo es Modbus TCP. Si nos vamos nosotros ahora a la parte de integraciones, tenemos una API ya lista para ustedes para poder conectar con ese FortiGate, ¿no? Entonces, dentro del FortiGate, algo que también quiero que vean aquí son los objetos que ya están creados. Ahorita no hay ningún objeto que tenga que ver precisamente con ese ambiente, ¿no? Con esas reglas que queremos nosotros crear para poder asegurar, para poder empezar a segmentar ese ambiente operacional de una manera segura, de una manera que no pare el proceso, que eso es justo lo que queremos. Esta solución, eso es lo que les va a ayudar a que puedan crear seguridad sin tener que comprometer la operación de tu mina, ¿no? Que ese es un punto súper interesante. Cuando nosotros pensamos en ciberseguridad, muchas veces decimos, oye, va a ser muy complicado, puedo parar mi proceso y puede ser hasta peligroso. Con esto precisamente nos aseguramos que ese no es el caso. Aquí, como ven, ya con la integración, ya con esta en línea, estas reglas que yo estoy viendo en mi appliance de Clarity CTD, se crean de manera automática en Clarity esos objetos. Hay un objeto, por ejemplo, ahí en servicios creado con el servicio de Modbus TCP que ocupa ese puerto 502, que ya está también mapeado a esos assets que yo sé que estoy viendo dentro de mi appliance. Y como ven aquí, algo súper interesante es que la regla se crea de manera automática, ¿no? Esa regla todavía no está reforzada, se tiene que aplicar si es que así ustedes lo quieren, y se puede editar también esta regla antes de aplicarse, que eso es un punto también súper interesante. Ahora, los FortiGates en la última revisión, y para ahí Gunter me puede decir incluso cuál versión de firmware es la que lo soporta. Aquí en la acción no solamente está aceptar y denegar, también tiene una tercera que se llama aprendizaje. Entonces, en ese learning mode, que es el que ustedes pueden, por ejemplo, ocupar de una manera inicial en un proyecto de segmentación, ustedes pueden crear esta integración con Clarity. La regla se crea de manera automática y en lugar de reforzar la regla con un aceptar o denegar aquí, podemos ponerle que solamente esté aplicada con la acción de aprendizaje, ¿no? Eso nos garantiza que todos los tráficos que yo estoy viendo en esta regla van a empezar a auditarse para que vea yo si ese tráfico coincide con lo que yo espero, y si no, que yo la pueda editar, que a lo mejor no la refuerce para que no pare, no ponga en peligro mis operaciones, ¿no? Esto es lo que tenía del demo. La verdad es que fue algo bastante rápido. Realmente la solución es bastante poderosa. Tenemos bastantes más cosas. Pudiéramos enseñarles muchas más cosas, como la integración con el doble factor de autenticación para la visualización de esta arquitectura, cómo se puede instalar on-premise en la nube, como una solución IaaS, como una solución SaaS. La realidad es que hay bastantes cosas, pero si algo quiero que se lleven de esta plática es que sepan que la ciberseguridad no es tan complicada, ¿no? Hay soluciones, hay partners que si se alían con el correcto les pueden ayudar a que sea un journey que tome en cuenta la integridad de su proceso antes de solamente instalar estas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería mostrar. Por ahí, Gunter, Hugo, no sé si quieren continuar aquí. No, creo que estamos en la hora. Yo puse nuevamente el correo. Si tiene alguna duda, alguna consulta, nos envíe para el correo info@stracontech.com y con gusto vamos a contestar la pregunta de Fortinet, de Clarot, porque Stracontech tiene alianza estratégica con las dos marcas. Y de mi parte, solamente agradecer una vez más por la participación de todos. Un evento martes por la noche con más de 50 personas conectadas. Entonces, para mí, espectacular. Muchas gracias a todos los panelistas y nos vemos pronto. Estamos para servirles. Muchas gracias, estimados expositores. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, les agradecemos por su participación en el webinar brindado el día de hoy. Hasta pronto.